Hola, profe, ¿cómo estás? Soy Romero Viviana, el profesora de nivel inicial, y voy a hacer un breve resumen de lo que es el capítulo 1 de una breve historia de las ciencias sociales en el nivel inicial. Tradicionalmente, las ciencias sociales no se consideraba una materia, ya que se suponía que los niños eran muy pequeños para adquirir este conocimiento. No estaba prescripto en lo que era en el diseño curricular en ese entonces y no estaba en lo que era en el programa. Se veía alguno de los contenidos de las ciencias sociales, pero no la materia en sí. Se veían temas como la familia, el barrio, lo que fue la escuela, y se tenía una observación neutra de lo que eran las ciencias sociales. Se tenía una apropiación más para los más pequeños, otros tipos de contenidos. Y era fundamental las ciencias sociales en ese entonces porque esto ayudaba a lo que era la formación de la identidad y lo que ayudaba también en lo que era la comunidad. También se desarrollaban contenidos que eran superficiales e ilimitados. Algunos de los ejemplos era que ejercía mucho lo que era la época, lo que eran sus concepciones, y algunos materiales salían lo que era en las revistas, en los libros y etcétera. En el año 1988 se decreta una nueva propuesta del diseño curricular que hace mucho énfasis y se incluye los elementos para lo que era hacer las prácticas. No cabe aclarar, perdón, que anteriormente se decretaban dos propuestas que eran del diseño curricular que hacía referencia sobre lo que era la formación del docente. Y en el año 1946 se decreta la ley 5096 que hace referencia a la inspección general de los jardines, que esto habla de lo que era cómo ocuparse y cómo planificar y cómo observar a los niños porque era preocuparse de lo que era la formación de menores de 6 años. Continuaba vigente hasta el año 60 y temas fueron descontextualizados ya por el principio por lo que fue la pedagogía y se fundamentaba cómo fue la organización. Entraron los motivos de cómo fueron mencionados que hacían referencia a dos tipos, que eran los grandes patriotas, que entraba lo que era San Martín eh, por el cruce de los Andes, también entraba lo que fue su infancia y lo que fue también su vida. Luego estaba Sarmiento, que se lo catalogaba como un gran maestro y se estudiaba también lo que fue su vida y su infancia. Y por último entraba también lo que fue los niños y las conmemoraciones y las fechas patrias, que ahí entran los contenidos de lo que fue el día del himno y el significado que tiene la canción, cuándo fue escrita, el uso, las costumbres y etcétera. Las actividades eran propias del niño, en donde él tenía que desarrollar y efectuarlo hasta donde llegaba su conocimiento, por lo tanto el adulto no debía interponerse. Entonces el jardín era un medio de interacción en ese entonces y de expresión, en donde el docente tenía que hacer un menú de actividades por medio de atraparlo a través del juego y esperar que el aprendizaje se produzca. Las salidas fueron las que no han permitido que los niños indaguen sobre lo que era la realidad y que observen para conocer lo que era la vida cotidiana. En el 70 se produce lo que es un trabajo de interés y los aportes de la psicología evolutiva. También en la década del 76 surge lo que fue el golpe militar y es donde fue uno de los golpes más feroces de la historia y se ejerce también sobre el control de lo que era la tarea del docente, en donde se preocupa y se indaga y se ejerce un control sobre los actos y cada paso del docente. En el marco de la enseñanza presenta una acción de lo que aparece el hábitus y las rutinas, que son los actos de las demostraciones de los niños, que en donde ellos no tendrán explicaciones previas ni posteriores a lo que era el aula. En el 86 es donde surge la toma de decisiones de los niños, se sigue tomando, y lo que era la toma también de lo que eran los adultos responsables. Por otro lado, está que las ciencias sociales toman un poco más de conciencia y habla de cómo es la integración de los hábitos con la inclusión del concepto y los procedimientos de ciertas actitudes. Hace referencia a cómo se habla y cómo es el procedimiento de las organizaciones y las reflexiones hacia el docente. Y en cuanto a los mitos, hace referencia al responder la necesidad del interés de los grupos con el rol de una mirada más crítica en cuanto a lo que es el docente, también lo que es la educación.
Las ciencias sociales llega a ser, por lo tanto, aburrida y dificultándose para los niños en cuanto a lo que es el aprendizaje. Esto hace referencia a ir a lo concreto como docentes y no dar tanta vuelta. Ir a lo concreto hace referencia a ir a lo conocido o como mucho ir a lo desconocido para que aprendan. También es superarse y llegar a una organización con una secuencia didáctica, ya tener un proyecto y que sea significativo, que sea social, lógico y pedagógico, que permita contratar para los niños, que articule y que la realidad permita a que los niños adquieran ese aprendizaje que sea entre otros. Ahora voy a hacer un pequeño resumen del capítulo 2, algunas reflexiones sobre la producción académica del conocimiento social. En el capítulo 1 llegamos a hablar de lo que fue las ciencias sociales, cómo fue su transcurso, su proceso, cómo fue su comprensión determinada por la realidad, también cómo fue en su totalidad, y que tuvo un proceso inevitable y necesario, que es el requerimiento de que los niños aprendan. Los contenidos aparecen agrupados en el currículum en diferentes asignaturas como ciencias sociales, geografía, historia, también en educación cívica y en nuestra tradición escolar organizada a través de por pautas, que es uno de los objetivos de la modernidad, es formar al ciudadano a través de dos modalidades, interdisciplinar y transversal. La interdisciplinar hace referencia a la historia de la disciplina, los objetivos de la ciencia, basando en la integración de equipos, de grupos o de institutos con explicar y solucionar los problemas. En cuanto a lo que es lo transversal, hace referencia a lo que es un poco de los contenidos de la disciplina y cómo se explica, atravesando muchos contenidos, el planteamiento de un problema. Y por otro lado, la enseñanza integradora también es fundamental en las escuelas por lo sociológico y por lo actual. Y hay escuelas donde no se puede ignorar ciertos temas que fácilmente se pueden hablar, ya sea social, cultural, económico, político, militar, religioso, en donde también eso en una escuela o en una institución es muy difícil ignorarlo. Y en lo que es la integración curricular habla de las diferentes formas de adaptación en lo que es lo actualmente, en la investigación académica y cómo puede ser apropiada hacia el niño. El mayor intercambio también de disciplinas para ellos y en cuanto a lo que es lo particular de la psicología cognitiva del infante en esa etapa, y cómo se requiere para poder facilitar su aprendizaje, para que esto sea como más llevadero para ellos y tener como una ola de continuo conocimiento. También, ¿de qué hablamos cuando hacemos referencia a qué es una realidad social? Hacemos referencia y que es compleja, lo que es pasado, presente y futuro, que tiene una coexistencia de la realidad en tiempos de análisis a largo plazo con un hecho social. También podremos decir que esto interactúa dentro de lo que es el drama, que incluye colectivos, personas, grupos, y definitivamente también lo que es la realidad social constituida dentro de lo que es los elementos materiales, presentada por lo que es lo social constituido a través de las miradas de la realidad. También podemos decir, ahora hablando de lo que son los actores sociales vistos desde el jardín, estamos hablando ya de una escuela en general o un jardín en particular. Estamos hablando acá de cómo se categoriza el género de la mujer y cómo no es igual hablar de sexo o de géneros diferentes. Es decir, el género, estamos hablando ya de un comportamiento cultural en donde está determinado, únicamente lo que está determinado ahí es lo biológico, cómo es el comportamiento de diferentes sexos, que lo único lo que los diferencia en ese entonces es lo biológico, ya que la dominación es una forma de relación social, estamos hablando y ejerciendo ya en un punto de lo que ya sea el trabajo, el social, lo político, lo cultural. Eso lo único que es una representación además individual, en donde la mujer no se puede simplemente integrar a un grupo sin generar o sin producir un planteamiento. Estamos hablando que los estudios también demuestran que antes las mujeres eran presentadas como sujetos. También podemos decir que en la década del 80 se comenzaron a elaborar trabajos críticos que cuestionaban
el papel de la mujer y cómo era la educación y cómo se reproducía. Estamos hablando que cómo se producía también la desigualdad en ese entonces, y la desigualdad también de lo que era lo social hacia la mujer y cómo se hacía esa grieta y se diferenciaba eso de que la mujer era diferente del hombre y lo único que la diferenciaba era lo genital. Y Bonder también sintetiza los núcleos más trabajados por lo que era el movimiento femenino y el tema del género, que era mujer y educación, que hace referencia a la existencia de la producción de los siguientes temas: comunidad, padres y Estado como agentes de producción, que hace referencia a la participación femenina en los ámbitos laborales y sociales de ese entonces, y cómo se fue produciendo también el sistema de salud y también cómo fue la educación sexual, entre otros. Esta desigualdad existe simplemente en lo que es el sexo femenino y masculino en carácter social. Por lo tanto, esta modificación es continua y se llega a plantear que requiere una transformación. En sí, lo que habla el texto es que se busca generar un lugar y una modificación a lo que es el género, ya sea el género femenino y masculino, que se genere ese movimiento y se genere esa lucha hacia la modificación.